¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Quién Tiene la Razón. Los saluda Ricardo Gómez Palma, hoy los acompaño. Omar Mariluz está de celebración, está de cumpleaños, ya regresa mañana. Pero, mientras tanto, pasemos a revisar los principales hechos que van a marcar esta semana. Vaya, qué semana, como todas en realidad, ¿no? Porque tenemos ya fecha para que el Tribunal Constitucional, lo acabamos de escuchar, se pronuncie sobre la incorporación de un nuevo miembro a este órgano que tiene que interpretar a su vez, o decidir, más que interpretar, las interpretaciones se lo dejamos a los políticos, tiene que decidir, ajustándose a derecho, se supone, si corresponde darle la razón al Ejecutivo en la disolución del Congreso o al Congreso en este reclamo de haber sido disuelto apartándose de la ley, el presidente de la República. Como conocemos también ya lo resuelto, el pronunciamiento de la Comisión de Venecia, que en algún momento fue convocada para revisar estos temas. Prescindiendo del comunicado que tenemos ya, se decidieron las cosas que se han decidido en nuestro país. Pero tenemos otros temas también, por supuesto. Las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien a propósito de la audiencia para ver si es que se le devuelve a Odebrecht 524 millones de soles por la venta de Chacria, una hidroeléctrica en Huánuco, pues él ha aprovechado y en contacto con la prensa le ha pedido al presidente del Poder Judicial que por favor se calle, que deje de estar opinando de temas que en realidad para él resultan inoportunos. Bueno, le han recordado al fiscal José Domingo Pérez que él, por ejemplo, se ha pronunciado sobre la pertinencia del adelanto de elecciones, la realización de referéndums, sobre temas que no tienen nada que ver con el desarrollo de su investigación fiscal. Pero, en fin, es su posición y esta es pública y notoria. Bueno, pasemos a presentar de inmediato a nuestros invitados de esta noche en este primer bloque. El doctor Iván Montoya es procurador de la República. Doctor Montoya, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y el doctor Roberto Pereira, abogado penalista y constitucional también. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. El jueves 17, el Tribunal Constitucional ha convocado audiencia pública. Hemos escuchado al doctor Blume en una conferencia señalando que hay dos temas en la agenda: la incorporación o el pedido para incorporar al Tribunal Constitucional a un nuevo miembro, quien fue, recordemos, votado en la última sesión del Congreso, la incorporación de Gonzalo Ortiz de Ceballos, y también para pronunciarse sobre si se admite o no la demanda competencial presentada por el señor Pedro Laechea como presidente del Congreso, como presidente de la Comisión Permanente del Parlamento Nacional. Doctor Montoya, ¿qué le parece que puede pasar? ¿Qué debería pasar? No somos adivinos, pero ustedes son los expertos y alguna luz nos pueden dar. Bueno, digamos, no soy un especialista en derecho constitucional, pero más o menos estamos siguiendo las noticias. Creo que en todo caso el primer punto sobre el cual debería pronunciarse el Tribunal Constitucional es sobre esta demanda competencial, me parece de primer orden, frente a el otro pedido de aceptar o no la incorporación de este magistrado que fue designado por el Congreso disuelto. En el primer tema vinculado al dilema competencial, bueno, creo que hay razones seguramente formales para poderlo no admitir, digamos, ¿no? Ya se ha discutido mucho sobre la legitimidad que tiene el presidente de la Comisión Permanente para poder obrar en calidad de miembro del Congreso o en nombre del Congreso para poder hacer el pedido. Digamos que es una suerte de primera posibilidad formal del tribunal de pronunciarse y probablemente sea una de la que con más probabilidad utilice el Tribunal Constitucional, seguramente un voto de 4-3, probablemente. Sin embargo, para muchos eso no es lo óptimo. Digamos, lo óptimo sería que la admita para poder zanjar el tema de fondo de una vez. Sin embargo, si la admite, yo creo que hay una condición muy importante, que tiene que pronunciarse inmediatamente, es decir, en un plazo de 72 horas, no más de 5 días, porque estamos con un proceso electoral abierto, no puede generarse una incertidumbre de esa magnitud. Y yo ahí sí tengo una posición más formada que la primera, más que la admisibilidad o no. Creo que para mí la disolución del Congreso fue correctamente constitucional, lo tengo clarísimo. En el tema de la admisibilidad, tal vez lo óptimo sería que sí la admita y se pronuncie rápidamente sobre el fondo del asunto. Y de ahí sacamos la discusión de constitucionalistas. Repito, tiene que ser un pronunciamiento inmediato o relativamente pronto, para no dejar en la incertidumbre el proceso electoral en marcha. Bueno, ese tema de la incertidumbre ya se instaló lamentablemente en nuestro país. No sabemos qué va a pasar
mañana, no sabemos qué va a pasar la próxima semana, no sabemos qué decisión va a tomar el presidente. En algún momento ni su bancada ni su Consejo de Ministros lo sabía. Finalmente tomó este camino, para algunos el más complicado, pero le ha valido un salto enorme, que es lo que parece motiva, dicen los especialistas, alguna de sus decisiones más dramáticas, ¿no? Cayendo en las encuestas, toma una decisión de estas y alcanza picos como el que acaba de alcanzar, 85% de popularidad, doctor Pereira. ¿La popularidad es igual a legitimidad, es igual a constitucionalidad? Bueno, no necesariamente, ¿no? Para bien y para mal, digamos, estamos en un problema que efectivamente tiene una mirada necesariamente jurídica, pero también tiene una mirada política institucional, ¿no? Claro. Y a veces cuando se confunden los planos, ahí se complica más la discusión, digamos, ¿no? Y yo quisiera empezar por lo último, es decir, ya hay una situación de incertidumbre planteada, por eso es importante, y coincido en esto con Iván Montoya, en el sentido de que la decisión que tome el tribunal, si decide admitir esta demanda, tiene que ser una decisión pronta, ¿no? Para no agravar esta situación de incertidumbre. Hay un proceso efectivamente electoral ya abierto y hay una serie de agentes que están esperando definiciones. Entonces sería bueno que el tribunal se pueda pronunciar, si es que así lo decida, si decide admitir esta demanda lo más pronto posible. Y yo creo que efectivamente hay una discusión formal, pero en mi criterio, digamos, esa discusión formal es muy superable. El tribunal no tendría razones para no admitir la demanda por esta cuestión de que si es presidente del Congreso o de la Comisión Permanente. Porque el Congreso como tal sigue existiendo. Sí, pero hay una objeción. Y quien lo representa, se supone, es con el título de presidente del Congreso o presidente de la Comisión, es el señor Pedro Laechea. Sí, pero más allá de esa cuestión, que es una cuestión de título, hay un tema, hay una exigencia en el Código Procesal Constitucional que señala que cuando se plantean demandas competenciales de órganos colegiados, tiene que hacerse con acuerdo del Pleno. Y acá no hay Pleno. Porque lo han disuelto. Sí, efectivamente. Y lo que se reclama es eso, que está mal disuelto. Pues, ¿no? Desde mi posición, esa norma no resulta aplicable a las actuales circunstancias porque precisamente el Pleno ha sido disuelto. Y es lo que se va a someter a controversia. Entonces parecería un poco carente de razonabilidad exigir que en estos casos el Pleno sea. Además hay una serie de principios jurídicos, proacción, la imposibilidad de dejar en indefensión a un órgano del Estado. En fin, hay una serie de razones que el tribunal podría... La gente entiende, claro, este es un tema complejo y es un tema evidentemente de especialistas en derecho constitucional, pero la gente entiende argumentos del tipo: si yo tengo un teléfono celular, acá tenemos unos bien bonitos, por ejemplo, y de repente viene alguien, me lo arrebata, yo voy donde el juez y le digo, quiero que se procese esa persona que me ha robado el teléfono. Y el juez, es como si el juez me diga, o me diría, ¿qué teléfono? Ya no existe el teléfono y entonces ya no puedes reclamar porque no existe ese bien. El Tribunal Constitucional tiene que decidir no sobre una demanda cualquiera, una demanda sobre una ley que afecte a determinado sector. Tiene que decidir sobre la disolución de un poder del Estado, ¿no? Claro, y ahí viene el segundo tema, digamos. La independencia de poderes. La segunda perspectiva, ¿no? Que es donde creo que está más complicado el Tribunal Constitucional. Porque superado este escollo formal, que creo que no habría mayor problema, tiene que decidir el tribunal si efectivamente estamos ante una contienda de competencia o no, ¿no? Yo creo que ese es el problema de fondo más complicado. Desde mi punto de vista, en sentido estricto, no hay una contienda de competencia como exige este proceso competencial. Pero claro, estamos ante una situación institucional bastante grave, ¿no? Que recae entonces sobre el tribunal una responsabilidad muy grande. A ver, tenemos, doctor Montoya, doctor Pereira, la resolución de la Comisión de Venecia que fue invocada, fue llamada en consulta, llegaron, se entrevistaron con todos en realidad, y ha señalado lo siguiente, ¿no? En su primera conclusión dice: corresponderá al Tribunal Constitucional decidir si las propuestas de enmiendas constitucionales, la reforma para el adelanto de elecciones que presentó el presidente, puede vincularse a una cuestión de confianza. Es decir, sobre la cuestión de fondo, dice la Comisión de Venecia, tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional. Sobre si corresponde a un adelanto de elecciones planteado como reforma constitucional, vinculársele una cuestión de confianza, que es lo que pasó y motivó esta crisis. En derecho comparado, dice la Comisión de Venecia, vincular reformas constitucionales, el adelanto de elecciones, a una cuestión de confianza es inusual. ¿Qué le parece, doctor Montoya? Yo creo que lo que ha
lo que ha pronunciado la Comisión de Venecia en términos de sugerencia o recomendaciones propia de ese... Claro, no es vinculante ni nada, Sí, sí, ¿no? sí. Por Además supuesto. el lenguaje, creo que el fondo, la materia sobre la cual se ha pronunciado no resulta trasladable al problema actual, ¿no? Es decir, eso es un pronunciamiento sobre un tema que ya fue superado, sobre el cual no se hizo cuestión de confianza. La cuestión de confianza fue sobre otro tema vinculado con la reforma de los procedimientos a elegir a los miembros del TC. Algunos consideran que es más grave todavía, pues tratar de interrumpir un Pero proceso sobre eso, que no tienen... sobre eso no se ha pronunciado, digamos. Esto es interesante de acuerdo a una reforma constitucional posterior, pero no resulta de relevancia en este momento para lo que estamos para lo que está en juego en este momento, que lo que planteaba Roberto Pereira sobre, uno, si admite, y segundo, si estamos ante una cuestión de competencia, y si considera que hay una cuestión colateral de competencia vinculado si fue ejercida esa competencia debidamente o no debidamente, es un tema que el Tribunal Constitucional lo tendrá que decidir si primero admite la demanda competencial, ¿no? Bueno, se ha dicho además que el presidente de la República, Martín Vizcarra, y se ha invocado resoluciones del Tribunal Constitucional, además, y se nos ha mostrado la línea, ¿no? Es el Tribunal Constitucional, pronunciándose en un tema anterior, dice que el presidente de la República puede presentar cuestión de confianza por cualquier cosa. Pero luego lo que no se ha mostrado es que en la línea siguiente dice por cualquier cosa, esto bueno, en un sentido figurado, ¿no? Materia de gestión de gobierno. ¿Lo entienden así también ustedes? Porque si no, podría el presidente de la República plantear cuestión de confianza por la elección del próximo entrenador de la selección peruana de fútbol, ¿no? Si decimos que es sobre cualquier cosa. Bueno, no sé, Roberto. Doctor Pereira. Bueno, yo, digamos, como bien marcaba Iván, efectivamente, este pronunciamiento de la Comisión de Venecia tiene que ver con un problema anterior, ¿no? Sí. Acá estamos discutiendo un asunto de fondo distinto. Ahora, efectivamente, eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las gestiones de gobierno, pero yo sí creo que la manera como se elige un Tribunal Constitucional sí es una preocupación no solamente del gobierno, tiene que ser una preocupación de Estado. Es una preocupación nacional de todos. Sí es. Pero la ley dice que eso corresponde al Congreso de la República. Pero efectivamente, un gobierno no podría tener una gestión adecuada si es que no tiene un órgano de control de constitucionalidad elegido de una manera conforme a los estándares que debe tener un órgano de esa naturaleza. Entonces y por tanto, tendría que reformarse la ley orgánica del Tribunal Constitucional. y eso es lo que ha planteado el Poder Ejecutivo, una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para eliminar una modalidad de elección que no estaba prevista en el origen y que se introdujo, digamos, en los años recientes como consecuencia de la imposibilidad de los gobiernos de ponerse de acuerdo en la designación de miembros del Tribunal Constitucional. Y a la luz de los hechos, ese sistema genera un problema, ¿no es cierto?, porque alienta la posibilidad de acuerdos políticos no tan transparentes para modificar la composición del Tribunal Constitucional. De manera tal que a mí no me parece que sea una materia ajena a la gestión de gobierno, porque ciertamente a un gobierno le tiene que preocupar de que un contralor, como es el Tribunal Constitucional, que posiblemente se pronuncie sobre sus decisiones sobre políticas, esté conformado de una manera adecuada, ¿no? O sea, yo no lo veo por ahí el problema. Muy bien. Clarísimo sus puntos de vista. Vamos a ver qué decide el Tribunal Constitucional este jueves 17. Pero tenemos otro tema, porque se habla de la posibilidad de que se caiga el acuerdo con Odebrecht, que tantas expectativas ha generado. De momento no tenemos ninguna acusación, doctores. O sea, solamente las investigaciones fiscales se han quedado en pedidos de prisión preventiva para todo el mundo, pero una acusación formal todavía. Hay acusaciones ya, pero están en revisión. Están en revisión. Se han sido denegadas y están revisándose, ¿no? Pero para todo el tiempo que ha pasado, y ahora tenemos esta figura de un procurador del Estado considerando que no se le debe devolver, contra lo que dice otro procurador del Estado, 524 millones de soles a Odebrecht. Porque en principio ya desde Brasil dijeron, Odebrecht está quebrado. ¿Quién nos va a pagar la reparación civil? ¿Qué opinan ustedes? Ese tema es muy complejo, ¿no? En realidad, en este momento, la decisión sobre la retención o devolución de los 520 y tantos millones producto parte de la venta de... Sí, porque ya se llevó gran parte de la venta Odebrecht ya. Sí, entonces esa parte está en este momento en decisión de la jueza que homologó el acuerdo. Ella tiene esa potestad en este momento, ella misma incluyó esa cláusula, ella incluyó la cláusula de una información previa, sí, vinculada, claro,
a que no haya otras investigaciones fiscales en curso, sin precisar muy bien si se trataban de investigaciones preparatorias o investigaciones preliminares, y ella misma es la que tiene que dilucidar a qué se refería, ¿no? Yo puedo señalar en este momento que la jueza tiene como distintos contextos o dimensiones para interpretar lo que tiene que pronunciarse, desde una interpretación meramente formal y decir me refería a cualquier investigación y por lo tanto se deniega la devolución del monto, porque sí existen y existían investigaciones en curso. Puede señalar que por el contexto del acuerdo, en la que ya se sabía efectivamente que habían investigaciones en curso, obviamente las partes están hablando de una investigación preparatoria y por lo tanto no corresponde correspondería la devolución. O sea, hay distintas maneras de interpretar. Y una última que podría ocurrir es considerar que esa cláusula que ella misma incluyó pueda servir a la luz de las nuevas evidencias que se han aparecido sobre reconocimientos que tiene Odebrecht de otros proyectos donde ha incurrido en soborno, lo considere como un monto asegurativo, ¿no? Evidentemente ella tiene que saber que la decisión que tome va a tener un cierto impacto, sobre el flujo de información, el flujo de documentación que los colaboradores eficaces están haciendo desde Brasil. Ese es un punto, digamos, importante, que la jueza tiene que dilucidar, ¿no? Doctor Pereira, ¿le parece a usted que Odebrecht está administrando la información que nos está dando? Es altamente probable, ¿no? Pero yo quería complementar esta visión de Iván, que efectivamente lo fundamental acá es la decisión de la jueza, pero también hay otro elemento que no estamos considerándolo adecuadamente, por lo menos en la discusión pública que he venido siguiendo, que es cómo va a interpretar esto la Fiscalía brasilera, porque Odebrecht está colaborando con el Perú sobre la base de un acuerdo que tiene con la Fiscalía brasilera condicionada a una serie de obligaciones, porque es la Fiscalía brasilera la que posibilita que los funcionarios de Odebrecht brinden información a la Fiscalía peruana. Entonces, si la jueza decide que este dinero debe ser devuelto, ¿no? o mejor dicho, no debe ser devuelto, ¿no? En estricto no se estaría incumpliendo ningún acuerdo, porque esa es una cláusula que fue incorporada por la jueza. Así es. Fue incorporada por la jueza, nadie la impugnó y ahora las partes han sometido a su consideración. Es más, la propia empresa ha sometido a consideración. En su consideración, doctor Pereira, entonces, si es que la jueza determina que de acuerdo a precisamente lo que dice el acuerdo de colaboración eficaz, ese dinero no se le devuelve, el acuerdo no tendría por qué caerse. No tendría argumentos jurídicos la empresa para decir que hay un incumplimiento del acuerdo. Pero ahí viene el tema que decía, ¿cómo interpretará eso la Fiscalía brasilera? ¿La Fiscalía tiene o podría tener algún interés en cuestionar una medida de ese tipo? Es que no lo sabemos, no sabemos cómo va a interpretar esa decisión de la judicatura peruana. Entonces, al final dependemos de Brasil, de lo que diga la Fiscalía brasilera, porque si la Fiscalía brasilera que considera que esa decisión de la jueza en el fondo incumple el acuerdo, ¿no es cierto?, podría acoger el pedido de los funcionarios de Odebrecht de no seguir declarando, ¿no? Por eso es que es muy importante la decisión que vaya a tomar ella. El impacto que decía Iván no solo es sobre futuros casos nacionales, sino cómo va a ser leído desde la Procuraduría de Brasil, que es finalmente la que está garantizando que los funcionarios de Odebrecht puedan brindarle información a la Fiscalía peruana, ¿no? ¿Tiene la misma lectura? Bueno, solo también para completar lo de Roberto, hay que tener cuidado, efectivamente, la Fiscalía tiene un nivel de protección sobre los testigos, sobre sus testigos, y por lo tanto cualquier cosa que ella pueda considerar puede bloquear cualquier nivel de cooperación judicial internacional, digamos, para los otros casos, otras investigaciones, la Fiscalía puede considerar un bloqueo. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que, como decía también Roberto, dado que ya se homologó y nadie impugnó, lo que haga la jueza interpretativamente sigue siendo perfectamente institucional. Por lo tanto, que no quiera cooperar los colaboradores, tanto personas físicas como la persona jurídica, es un incumplimiento por parte de ellos. Ese incumplimiento... No se ha dicho hasta ahora, y me parece muy interesante que ambos coincidan en que si es que esta decisión de la jueza va en ese sentido, no tendría por qué afecta la legalidad del acuerdo. Porque no hubo ninguna impugnación y esa cláusula estaba. Los abogados seguramente la han conocido, la han leído de cabo a rabo y sabían que existía una cláusula. Y por eso se está recurriendo a la jueza ahora mismo, supongo. Efectivamente, por eso y eso hace que los elementos que se han brindado de información, rutas de dinero, cuentas, documentación adjuntada,
tenga pleno valor. Por supuesto, yo sí sé que hay un efecto, se resiente alguna eficacia de las investigaciones. A juicio oral nos vamos sin la declaración de Odebrecht, pero hay un acervo documental que todavía se mantiene y puede servir para los procesos judiciales, ¿no? Sí, pero yo quería, anunciaba en mi respuesta que había un segundo tema, y el tema es el tema de fondo también acá, que tampoco me parece que se está abordando adecuadamente. ¿Cuál es el origen de todo este problema? Usted preguntaba si consideraba que Odebrecht está administrando información. Es probable que sí, por una razón, porque el diseño que se ha hecho en la norma sobre la reparación civil en estos casos no admite la posibilidad de descontar en función de la eficacia de la colaboración, el monto de la reparación civil. Entonces, por ejemplo, si usted es una empresa o dirige una empresa que ha tenido problemas de corrupción en 25 proyectos, si usted declara todos de una vez, ¿no es cierto?, la reparación civil va a ser astronómica y no va a poder pagar nunca. Entonces, ¿qué cosa hace? Declara, ¿no es cierto?, 4 o 5 proyectos. 4 o 5 proyectos. Entonces, todo indica que detrás de esto está esa lógica, ¿no? Pero por un problema de diseño institucional de las reparaciones civiles. Entonces, una empresa... ¿Qué es lo que ha impugnado la procuradora Enco? Dice, bueno, en fin, en un extremo al menos. Claro, pero allí tiene que haber una decisión institucional del Estado, porque ahora estamos con una empresa como Odebrecht, que es una empresa gigantesca, pero también hay personas jurídicas nacionales que están sometidas, o por lo menos que están aspirando a ser colaboradores eficaces. ¿A usted les queda claro, perdón que lo interrumpa, le queda claro qué decisión ha tomado el presidente de la República y su ministro de Justicia al respecto? Porque en un momento el presidente, o sea, el procurador Ramírez, que ha firmado este acuerdo, lo hace instruido y de acuerdo, tenemos entendido, con el ministro de Justicia y por ende con el presidente de la República. Pero luego el presidente mismo es el que sale a cuestionar en un primer momento, imaginamos que porque era popular. Yo creo que son... Pero luego lo acaba de hacer nuevamente la semana pasada. Pero tendrá que respetar la decisión de la jueza, ¿no? Si la jueza decide efectivamente interpretar de que se tiene que devolver por un extremo de sus interpretaciones, el Ejecutivo tiene que cumplir, ¿no? Si no, ahí sí explícitamente estaría incumpliendo el Estado peruano cláusulas del acuerdo, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Bueno, pero alguna preocupación surgió en el sentido, y siempre se dijo, ¿no? Quienes cuestionan el acuerdo de colaboración son los corruptos, que no quieren que esto finalmente se esclarezca, o se esclarezca todo, ¿no? Es que no estoy cuestionando los puntos del acuerdo. Es más, no, Roberto, si el presidente mismo lo hace y dice esa declaración del presidente, o sea, no es un fiscal, no es un viceministro, no es un procurador, es el propio presidente de la República el que cuestiona el tema de fondo, para algunos. Sí, yo creo que son opiniones políticas, efectivamente, de cara, en fin. ¿Pero pueden afectar el...? No, porque yo creo que aquí está en manos de la jueza. Institucionalmente es la que tendrá que hacer respetar su decisión y su interpretación, ¿no? Unos últimos minutos, no sé si... Me parece que tiene algún punto usted, doctor Pereira. No, y lo que quería decir es que acá hay un problema en el diseño institucional del sistema de pago de reparaciones civiles, ¿no? Y esto puede afectar los acuerdos futuros, porque las empresas y a las personas jurídicas en general, ante la imposibilidad de poder pagar reparaciones civiles astronómicas que no se condicen con la eficacia de la colaboración que están brindando, entonces eso va a generar un problema muy serio de cara a que los acuerdos puedan llegar a buen término, o va a ocurrir lo que está ocurriendo ahora mismo con Odebrecht, que solo declara de apuchos, ¿no es cierto?, porque es lo que le permite subsistir en el tiempo a esta por eso, empresa. Alternativamente, ante esa dificultad, usaron en la cláusula esta transitoria de inaplicar la ley y abrir el espectro pues para darte 15 cuotas, ¿no? O sea, para flexibilizar. ¿Es cierto entonces que no se está aplicando rigurosamente la ley en materia de reparación civil? No, pero la ley lo permite. La ley lo permite. La ley permite. O sea, si alguien quiere ¿Te saltas entonces eso para lograr si alguien otro quiere objetivo? cuestionar, tiene que cuestionar esa cláusula de la ley. Que en la facultad del fiscal está ofrecer eso como premio, está en la facultad. Ya. Y si está en la facultad, el procurador tiene que decir, ¿pudo oponerse? Pudo oponerse. ¿Y cómo es que esta figura no me resulta clara también? ¿Cómo es que el procurador Enco termina cuestionando? Lo ha denunciado al procurador Ramírez, no es poca cosa. Sí, yo ya expresé sobre eso, no logro entender, conozco a Amado Enco, pero me parece que no había razones para esa denuncia, ¿no? Pero, digamos, uno puede lo cuestionar. han aplaudido por ciertas actuaciones y ahora lo pifian. No, yo no lo estoy pifiando. No, no, pero cuando ha hecho eso, dice, ¿qué le pasó a este señor? Sí, sorprende, a mí me sorprende mucho, pero yo creo que es un problema, en principio, un no comprender exactamente que estamos a una nueva forma de acuerdos de colaboración. No estamos ante un sujeto individual o un grupo de sujetos individuales. Esto implica casi por primera vez un acuerdo de colaboración con una corporación entremezclada con sus propias, con los propios directivos físicos. Esta es la primera vez que se hace. Tiene una envergadura compleja. A mí me gustaría ver
al propio procurador Enco en esta situación. ¿Cómo hubiera negociado él? ¿Cómo hubiera negociado él? negociado? O a todos los congresistas que se oponían a negociar en ese punto, a ver si la ciudadanía está de acuerdo también en aceptar un costo de no saber lo que ha pasado en el Perú en estos últimos No, todos queremos saber qué ha pasado, ya sabemos gran parte. Incluso se ha dicho que en esto de estos sistemas operativos Drowsy y MyWebDay, ya hay el ofrecimiento de la Fiscalía Suiza para precisamente descifrar su contenido. Y además se nos ha dicho hay que pagarle a los brasileños esos 524 millones de soles, porque sin esos 524 millones de soles no van a poder contratar a un especialista, a un hacker, ya, para hablar en términos sencillos, que termine de descifrar lo que ellos mismos encriptaron. Lo podríamos hacer nosotros también. No es tan sencillo, ¿no? Porque acá hay que explicar a las personas que la información que se obtiene en estos procesos de colaboración eficaz no solamente tiene que ser corroborada dentro de este proceso especial, sino porque para que sea usada, para que sea utilizada en un juicio oral, tiene que ser respaldada y aportada por una persona de carne y hueso. Entonces yo tengo que llevar a juicio a estas personas tendrán que declarar en juicio, tendrán que reconocer que efectivamente esa información fue producida por ellos, en qué circunstancias, en qué contextos, ¿no? O sea, no es tan sencillo decir que ya tenemos la información y bastará con trasladar eso al juicio. Se requiere un... No, la participación de ellos, sí, por supuesto. No, y además ellos tienen que validar esa información en el juicio. Entonces, eso, lo que ocurre es que están validando de acuerdo a su conveniencia y por parte. Pero es que por eso mismo... Sí, por eso mismo que se requiere llevar eso a un contradictorio y llevar eso a un juicio para que las defensas puedan articular allí los mecanismos de cuestionamiento o no frente a esa información. Entonces se trata de un panorama complejo, sí, ¿no? Muy complejo en el que es muy importante que se tomen las decisiones no pensando en un caso, sino pensando en la totalidad de casos que se nos están viniendo y que van a venir seguramente y que tienen que ser resueltos con un mismo criterio. Porque lo peor que nos puede pasar es estar resolviendo en función de qué empresa es o qué caso tenemos enfrente, ¿no? Claro, lo de Odebrecht y este caso, y en este aspecto, en ese extremo, es técnico, jurídico y legal. Pero hay una dimensión política que también viene enlazada, acompañada, que es la participación del fiscal José Domingo Pérez Gómez, que nuevamente en una declaración política, al margen de su actuación como representante del Ministerio Público, le ha pedido al presidente del Poder Judicial que deje opinar sobre estos temas, que es impertinente que él esté pronunciándose sobre estos temas. Eso puede afectar, no sé, el desarrollo de la investigación, su independencia, el propio trabajo del equipo del que forma parte, porque él no es, digamos, no actúa solo por sí ante sí, forma parte del equipo Lavajato, ¿no? A ver, yo tengo una opinión particular. Su pregunta no sé si se refiere qué es lo que puede perturbar más, si esas declaraciones de Domingo Pérez, claro, o la del propio presidente de la Corte Suprema, ¿no? Bueno, digamos, lo que le parezca a usted. La de la Corte Suprema me parece impertinente porque justo es una inferior suya, digamos, en jerarquía, la que va a resolver. Es preferible en ese punto haberse abstenido de comentarlo, dado que directamente va a resolver alguien que en su estructura está en una escala inferior. Lo de Domingo Pérez, en realidad, yo creo que algunas veces, en algunas ocasiones, ha tenido efectivamente comentarios que, teniendo razón, han resultado, o a mi juicio, son como no apropiados o desproporcionados o, digamos, pudo utilizarse otro lenguaje u otros canales, ¿no? Yo lo reconozco. Pero no politiza una acción que debería ser netamente, puramente jurídica. Es que hay algo importante, que esto no pretende justificar esas singulares apariciones del fiscal Pérez, que es que su investigación es de una envergadura tal que involucra a muchos políticos y a organizaciones, a grupos de organización delictiva, que le llama, vinculados a partidos políticos. Estos partidos políticos tienen una actuación política, entonces parte de su declaración y la defensa de sus investigaciones lindan con la propia naturaleza de sus investigaciones, que tienen efecto político innegable. Entonces, a veces, yo entiendo que está defendiendo sus fueros de investigación. A veces sí me parece que probablemente ha utilizado... En términos sencillos, doctor Montoya, ¿por qué todo el mundo, o sea, por qué él puede opinar y los fiscales pueden opinar? Antes no era usual esto de ver a los fiscales en todos los sedes de televisión, opinando sobre cualquier tema prácticamente. ¿Por qué ellos pueden opinar y no puede opinar el presidente del Poder Judicial? ¿Por qué no puede opinar usted?
digamos, en el caso del Poder Judicial, porque va a interferir en alguien que inferior jerarquía va a decidir. Él no está decidiendo sobre, en este caso, a ver, ¿de qué expresión estamos hablando para que pueda interferir en una decisión? En ninguna. En este caso, puede que en alguna sí. Digamos, El fiscal de la Nación le hemos escuchado, la fiscal le hemos escuchado pronunciarse sobre temas. Bueno, en fin, eso es también interpretable, doctor. Doctor Pereira, ¿usted? Sí, bueno, yo creo que acá hay varios niveles. Hay un primer nivel que es un nivel de prudencia, ¿no? Esto ya lo ha marcado el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, hay criterios aplicables al ejercicio de la libertad de expresión por parte de funcionarios públicos. Entonces hay un primer nivel de situaciones en las que uno por prudencia no debería hacer esas determinado tipo de expresiones. Y hay otro grupo de expresiones que sí pueden afectar, ¿no? la independencia o la apariencia de independencia que debería tener el ejercicio de las funciones públicas. Y entonces a veces, de todos los lados, del lado de los lados de los políticos, del lado del Poder Ejecutivo, del lado del Congreso, del lado de la Fiscalía también han salido. Es que a veces de acuerdo a la conveniencia de cada grupo de poder, porque esta es una lucha de poderes, también de grupos de poder, de acuerdo a esa conveniencia, está bien que se pronuncie el presidente o el fiscal, y a veces está mal, pues, si es que no nos conviene. Yo creo que los órganos de administración de justicia deberían disciplinar la manera como se comunican, para precisamente no caer en este tipo de cuestionamientos y que finalmente pueda haberse afectado alguna investigación. Ellos deberían tener canales institucionales, vocerías especializadas que se pronuncien sobre los casos y en este caso, y excepcionalmente deberían pronunciarse los fiscales y los jueces que están a cargo de los casos cuando haya que explicar alguna situación compleja, ¿no? De una decisión que han tomado, pero en general deberían tener canales institucionales, vocerías, como ocurre en otros países. No sale a hablar el juez o el fiscal que lleva el caso porque sin duda eso lo expone a una serie de cuestionamientos, ¿no? Imaginémonos de pronto un comisario diciéndole la vela verde al ministro de Justicia porque la policía hace su trabajo deteniendo a las bandas delincuentes y el Poder Judicial se lo libera. No corresponde. El que reclama es el director de la policía o el ministro del Interior, ¿no? Yo entiendo perfectamente que la prudencia es imperiosa tanto para jueces y fiscales, como dice Roberto, eso es innegable. Y debería haber un protocolo de actuación y probablemente sean los titulares los que asuman las defensas cuando son atropellados los fueros de los fiscales que están realizando los casos concretos. Pero, sin embargo, creo que las circunstancias son muy particulares ahora, ¿no? Por ejemplo, sí, son tiempos difíciles. ¿Quién puede ahora, digamos, protocolizar un poco, ordenar? En la cabeza del Ministerio Público están precisamente involucrados 3 de los 5 fiscales en una investigación por una organización criminal. Entonces, son tiempos absolutos. ¿Quiénes están siendo investigados? Los partidos políticos más importantes que ocupan varios en el Congreso, tienen muchísimo poder. Hubiera querido, lo vamos a invitar otro día para revisar precisamente esas figuras de las que algunos especialistas dicen hemos abusado sobremanera en nuestro país, en el ámbito judicial, ¿no? Esta figura de la prisión preventiva, de la que se ha abusado, esta figura de decir, para todo, juntamos un grupo de 3 y decimos, ya es una organización criminal y a todos los acusamos de lavado de activos para poder justamente tenerlos más tiempo en prisión preventiva y que la investigación dure 3, 5 años, lo que se nos ocurra. Pero sobre eso vamos a conversar otro día. Muchísimas gracias por su participación en el programa y sobre todo por su valiosa opinión a ambos, el doctor Roberto Pereira y el doctor Iván Montoya. Nosotros hacemos una pausa muy breve, regresamos luego para revisar con colegas periodistas, porque ya están con nosotros nuestros siguientes invitados, Fernando Vivas y César Romero. Seguir revisando lo que está pasando en nuestro país en estos días.